Libro de la Sabiduría capítulo 1. Amad la justicia, los que gobernáis la tierra. Pensad rectamente del Señor. Y buscadle con sencillez de corazón. Porque se deja encontrar de los que no le tientan. Y se manifiesta a los que no desconfían de él. Porque los pensamientos retorcidos apartan de Dios. Y el poder, puesto a prueba, confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en alma perversa. Ni habita en cuerpo sometido al pecado. El Espíritu Santo educador huye del engaño. Se aparta de los pensamientos sin inteligencia. Y se avergüenza cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo del hombre. Pero no deja sin castigo al blasfemo por sus palabras. Porque Dios es testigo de sus entrañas. Vigila de verdad su corazón. Y escucha lo que dice su lengua. El Espíritu del Señor llena la tierra. Y Él, que todo lo abarca, conoce cada voz. Por eso, el que habla injustamente no podrá ocultarse. Ni la justicia vengadora lo dejará escapar. Se hará examen de los pensamientos del impío. Y el eco de sus palabras llegará hasta el Señor. Para castigo de sus culpas. Porque el oído celoso todo lo oye. Y no se le escapa el murmullo de las quejas. Guardaos, pues, de la murmuración inútil. Y preservad vuestra lengua de la maledicencia. Porque ni la palabra secreta queda sin efecto. Ni la boca mentirosa mata el alma. No busquéis la muerte con vuestra vida extraviada. Ni os procuréis la ruina con las obras de vuestras manos. Porque Dios no hizo la muerte. Ni se complace en la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte. Ni el reino de la muerte domina sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal. Pero los impíos, con obras y palabras, llaman a la muerte. Teniéndola por amiga, se consumen por ella. Y hacen alianza con ella. Pues son dignos de pertenecerle. Capítulo 2. Porque dicen entre sí, razonando equivocadamente. Corta y triste es nuestra vida. No hay remedio cuando llega el fin del hombre. Ni se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Por azar nacimos. Y después seremos como si no hubiéramos existido. El aliento en nuestras narices es humo. Y el pensamiento, chispa del latido de nuestro corazón. Al apagarse, el cuerpo se convertirá en ceniza. Y el espíritu se disipará como aire inconsistente. Nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo. Y nadie recordará nuestras obras. Nuestra vida pasará como rastro de nube. Se disipará como niebla. Perseguida por los rayos del sol. Y vencida por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra. Y no hay retorno en nuestra muerte. Porque el sello está puesto. Y nadie vuelve atrás. Venid, pues, y disfrutemos de los bienes presentes. Y aprovechemos las criaturas con ardor juvenil. Saciémonos de vino exquisito y de perfumes. Y que no se nos escape la flor de la primavera. Coronémonos con rosas antes de que se marchiten. Que ninguno de nosotros falte a nuestra orgía. Dejemos por todas partes señales de alegría. Porque esta es nuestra parte y nuestra herencia. Oprimamos al pobre justo. No perdonemos a la viuda. Ni respetemos las canas venerables del anciano. Que nuestra fuerza sea la ley de la justicia. Porque lo débil resulta inútil. Acechemos al justo, porque nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestras faltas contra la ley. Y nos reprocha las faltas contra nuestra educación. Se gloría de tener el conocimiento de Dios. Y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche contra nuestros pensamientos. Su sola presencia nos resulta insoportable. Porque su vida no es como la de los demás. Y sus caminos son muy diferentes. Nos considera como algo impuro. Y se aparta de nuestros caminos como de inmundicia. Proclama dichoso el fin de los justos. Y se gloría de tener a Dios por Padre. Veamos si sus palabras son verdaderas. Probemos lo que le sucederá al final. Porque si el justo es hijo de Dios,
Él lo asistirá y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a ultrajes y tormentos, para conocer su dulzura y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte vergonzosa. Pues, según él, Dios lo visitará. Así piensan, pero se equivocan. Porque su malicia los ciega. No conocen los secretos de Dios. Ni esperan recompensa por la santidad. Ni creen en el premio de las almas puras. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y la experimentan los que le pertenecen. Capítulo 3. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Y no los alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Y su partida fue considerada una desgracia. Y su salida de entre nosotros, una ruina. Pero ellos están en paz. Aunque a los ojos de los hombres fueron castigados. Su esperanza está llena de inmortalidad. Después de un leve castigo, recibirán grandes beneficios. Porque Dios los probó. Y los halló dignos de él. Los probó como oro en el crisol. Y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día de su visita resplandecerán. Y correrán como chispas entre la paja. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que confían en él comprenderán la verdad. Y los fieles permanecerán con él en el amor. Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Pero los impíos recibirán el castigo que merecen sus pensamientos, por haber despreciado al justo y haberse apartado del Señor. Desgraciado el que desprecia la sabiduría y la disciplina. Vana es su esperanza. Estériles sus trabajos. E inútiles sus obras. Sus mujeres son insensatas. Malvados sus hijos. Y maldita su descendencia. En cambio, dichosa la estéril sin mancha, que no ha conocido lecho pecaminoso. Recibirá fruto en la visita de las almas. También el eunuco que no ha cometido iniquidad, ni ha pensado mal contra el Señor. Recibirá un don escogido por su fidelidad. Y una herencia muy agradable en el templo del Señor. Porque el fruto de los buenos trabajos es glorioso. Y la raíz de la inteligencia es inmutable. Pero los hijos de los adúlteros no llegarán a madurez. Y la descendencia de una unión ilegítima desaparecerá. Aunque vivan largo tiempo, no serán tenidos en cuenta. Y al final su vejez será sin honor. Si mueren pronto, no tendrán esperanza. Ni consuelo en el día del juicio. Porque terrible es el fin de una generación injusta. Libro de la Sabiduría capítulo 4. Más vale una vida sin hijos, pero con virtud. Porque en el recuerdo de la virtud hay inmortalidad. Es reconocida tanto por Dios como por los hombres. Cuando está presente, la imitan. Y cuando se ausenta, la añoran. Y en la eternidad triunfa. Ceñida la corona. Tras haber vencido en la lucha por premios incontaminados. La numerosa descendencia de los impíos no sirve de nada. Y los retoños bastardos no echarán raíces profundas. Ni se sostendrán sobre base firme. Aunque por un tiempo broten con vigor. Al no tener estabilidad serán sacudidos por el viento. Y arrancados de raíz por la fuerza de los huracanes. Sus ramas serán quebradas antes de madurar. Y su fruto será inútil. Inmaduro para comer y sin provecho alguno. Porque los hijos nacidos de uniones ilícitas son testigos de la maldad contra sus padres en el juicio. En cambio, el justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso. La vejez honorable no consiste en vivir muchos años. Ni se mide por el número de días. La verdadera canicie del hombre es la prudencia. Y la edad avanzada, una vida intachable. Agradó a Dios y fue amado por él. Vivía entre pecadores y fue trasladado. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia. Ni el engaño sedujera su alma. Porque el hechizo del mal oscurece el bien. Y la fascinación del placer pervierte la mente sincera. Al llegar rápidamente a la perfección,
llenó largos años. Su alma era agradable al Señor. Por eso se apresuró a sacarlo de en medio de la maldad. Pero la gente lo ve y no lo comprende. Ni reflexiona en su corazón. Que la gracia y la misericordia están con sus elegidos. Y que Él cuida de sus santos. El justo muerto condena a los impíos que viven. Y la juventud llevada rápidamente a la perfección. Condena la larga vida del injusto. Ellos verán el fin del sabio. Y no comprenderán lo que el Señor había dispuesto para él. Ni por qué lo puso a salvo. Verán y sentirán desprecio. Pero el Señor se reirá de ellos. Después serán un cadáver despreciable. Objeto de burla entre los muertos para siempre. Porque Él los derribará sin que puedan hablar. Los sacudirá desde sus cimientos. Quedarán completamente devastados. Y estarán sumidos en el dolor. Y su recuerdo perecerá. Vendrán con temor a dar cuenta de sus pecados. Y sus iniquidades se levantarán contra ellos. Para acusarlos. Capítulo 5. Entonces el justo se mantendrá en pie con gran firmeza. Frente a los que lo oprimieron. Y despreciaron sus sufrimientos. Al verlo, se llenarán de terrible espanto. Y quedarán sorprendidos por su inesperada salvación. Dirán entre sí, arrepentidos. Y gimiendo por la angustia de su espíritu. Este es aquel de quien antes nos burlábamos. A quien tomábamos por objeto de desprecio. Insensatos de nosotros. Considerábamos su vida una locura. Y su fin deshonroso. Como ha sido contado entre los hijos de Dios. ¿Y participa de la herencia de los santos? Nosotros, en cambio, nos extraviamos del camino de la verdad. La luz de la justicia no brilló para nosotros. Y el sol no salió para nosotros. Nos hacíamos en caminos de maldad y perdición. Anduvimos por desiertos sin camino. Pero el camino del Señor no lo conocimos. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos aprovechó la riqueza con arrogancia? Todo eso pasó como sombra. Como noticia fugaz. Como nave que surca las aguas agitadas. Después de pasar, no queda rastro de su curso. Ni señal de su quilla en las olas. O como ave que vuela por el aire. No queda prueba de su paso. Sino el leve movimiento de las alas. Que corta el aire ligero. Y lo atraviesa con el impulso de su vuelo. Luego no se encuentra señal de su recorrido. O como flecha lanzada al blanco. El aire cortado vuelve enseguida sobre sí. Y no se sabe por dónde pasó. Así también nosotros, nacimos y desaparecimos. No dimos señal alguna de virtud. Y nos consumimos en nuestra maldad. Sí, la esperanza del impío es como paja llevada por el viento. Como espuma ligera arrastrada por la tempestad. Como humo dispersado por el viento. Como el recuerdo pasajero de un huésped de un día. Pero los justos viven para siempre. Su recompensa está en el Señor. Y el cuidado de ellos está en el Altísimo. Por eso recibirán una magnífica corona. Y una hermosa diadema de manos del Señor. Porque Él los protegerá con su diestra. Y los defenderá con su brazo. Tomará su celo como armadura. Y armará a la creación para castigar a sus enemigos. Vestirá la justicia como coraza. Y se pondrá el juicio sincero como casco. Tomará la santidad invencible como escudo. Afilando su ira implacable como espada. Y el mundo combatirá con él contra los insensatos. Los relámpagos de sus rayos partirán como flechas bien dirigidas. Y de las nubes, como de un arco bien tenso, volarán hacia el blanco. La cólera lanzará granizos como piedras de honda. Las aguas del mar se enfurecerán contra ellos. Y los ríos los anegarán sin piedad. Un viento poderoso se levantará contra ellos. Y los dispersará como torbellino. Así la iniquidad devastará toda la tierra. Y la maldad derribará los tronos de los poderosos. Y los que se instruyen en ellas encontrarán defensa. Desead, pues, mis palabras. Anheladlas y seréis instruidos. La sabiduría es luminosa e inmarcesible. Y se deja ver fácilmente por los que la aman.
y se deja encontrar por los que la buscan. Se adelanta para darse a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Pensar en ella es perfección de la prudencia. Y quien vela por ella pronto se verá libre de preocupaciones. Porque ella misma va buscando a los que son dignos de ella. Se les aparece benévola en los caminos. Y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. El principio de la sabiduría es el deseo sincero de instrucción. El cuidado de la instrucción es el amor. El amor es la observancia de sus leyes. Y la atención a las leyes es garantía de incorruptibilidad. Y la incorruptibilidad acerca a Dios. Así, el deseo de la sabiduría conduce al reino. Sí, pues, os complacéis en los tronos y en los cetros. Oh reyes de los pueblos. Honrad la sabiduría para reinar eternamente. ¿Qué es la sabiduría y cómo se originó? Os lo explicaré. No os ocultaré sus misterios, sino que seguiré sus huellas desde el principio de su existencia. Y pondré de manifiesto su conocimiento. No me apartaré de la verdad. No caminaré con la envidia destructora. Porque nada tiene en común con la sabiduría. La multitud de los sabios es la salvación del mundo. Y un rey prudente es la estabilidad del pueblo. Dejaos, pues, instruir por mis palabras. Y sacaréis provecho. Capítulo 6. Escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención, vosotros que domináis multitudes. Y os gloriáis de la cantidad de pueblos. Porque del Señor recibisteis el poder. Y del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras. Y escrutará vuestros pensamientos. Siendo ministros de su reino, no juzgasteis rectamente. Ni guardasteis la ley. Ni caminasteis conforme a la voluntad de Dios. Terrible y repentinamente se presentará ante vosotros. Porque un juicio severo espera a los que gobiernan. Al pequeño se le perdona por compasión. Pero a los poderosos se les examina con rigor. El Señor de todos no se retrae ante nadie. Ni se deja impresionar por la grandeza. Porque Él hizo al pequeño y al grande. Y cuida por igual de todos. Pero a los poderosos les espera un examen más estricto. A vosotros, pues, soberanos, dirijo mis palabras. Para que aprendáis la sabiduría y no caigáis. Porque los que observan santamente las leyes santas serán hallados santos. Y los que se instruyen en ellas encontrarán defensa. Desead, pues, mis palabras. Anheladlas y seréis instruidos. La sabiduría es luminosa e inmarcesible. Y se deja ver fácilmente por los que la aman. Y se deja encontrar por los que la buscan. Se adelanta para darse a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se fatigará. Porque la encontrará sentada a su puerta. Pensar en ella es perfección de la prudencia. Y quien vela por ella pronto se verá libre de preocupaciones. Porque ella misma va buscando a los que son dignos de ella. Se les aparece benévola en los caminos. Y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. El principio de la sabiduría es el deseo sincero de instrucción. El cuidado de la instrucción es el amor. El amor es la observancia de sus leyes. Y la atención a las leyes es garantía de incorruptibilidad. Y la incorruptibilidad acerca a Dios. Así, el deseo de la sabiduría conduce al reino. Sí, pues, os complacéis en los tronos y en los cetros. Oh reyes de los pueblos. Honrad la sabiduría para reinar eternamente. ¿Qué es la sabiduría y cómo se originó? Os lo explicaré. No os ocultaré sus misterios, sino que seguiré sus huellas desde el principio de su existencia. Y pondré de manifiesto su conocimiento. No me apartaré de la verdad. No caminaré con la envidia destructora. Porque nada tiene en común con la sabiduría. La multitud de los sabios es la salvación del mundo. Y un rey prudente es la estabilidad del pueblo. Dejaos, pues, instruir por mis palabras. Y sacaréis provecho. Capítulo 7. Yo también soy un hombre mortal, como todos. Descendiente del primero formado de la tierra.
Y en el seno materno fui modelado como carne. Durante 10 meses fui formado en la sangre. A partir de la semilla de un hombre. Y del placer que acompaña al sueño. Al nacer, respiré el aire común. Y caí sobre la tierra que a todos recibe por igual. Mi primer grito fue como el de todos. Y fui criado entre pañales y cuidados. Ningún rey tuvo un origen diferente. Para todos hay una misma entrada en la vida. Y una misma salida. Por eso pedí, y me fue dada la prudencia. Supliqué, y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos. Y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa. Porque todo el oro, ante ella, es un poco de arena. Y la plata, a su lado, será como barro. La amé más que la salud y la belleza. Y decidí tenerla por luz. Porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Y en sus manos riquezas incontables. Me alegré en todos ellos. Porque la sabiduría los dirige. Aunque yo no sabía que ella era su madre. La aprendí sin malicia y la comunico sin envidia. No oculto sus riquezas. Porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que la adquieren alcanzan la amistad de Dios. Recomendados por los dones que provienen de la instrucción. Que Dios me conceda hablar con acierto. Y pensar de modo digno de los dones recibidos. Porque Él es el guía de la sabiduría. Y el que dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras. Toda inteligencia y habilidad para obrar. Porque Él me dio un conocimiento exacto de las cosas. Para conocer la estructura del mundo. Y la actividad de los elementos. El comienzo, el fin y el medio de los tiempos. Los cambios de las estaciones. Y la sucesión de los años. Las revoluciones de los astros. Y la naturaleza de los animales. La fuerza de los vientos. Y los pensamientos de los hombres. La diversidad de las plantas. Y las propiedades de las raíces. Conocí todo lo oculto y lo manifiesto. Porque me lo enseñó la sabiduría. Artífice de todas las cosas. Hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple. Sutil, ágil, penetrante, sin mancha. Claro, invulnerable, amante del bien. Perspicaz, irresistible, benéfico. Amigo del hombre, firme, seguro, sin inquietud. Todopoderoso, que todo lo vigila. Y que penetra todos los espíritus. Los inteligentes, los puros, los más sutiles. Porque la sabiduría es más móvil que todo movimiento. Por su pureza lo penetra y lo atraviesa todo. Es un soplo del poder de Dios. Y una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado entra en ella. Es reflejo de la luz eterna. Espejo sin mancha de la actividad de Dios. E imagen de su bondad. Siendo una, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Y, a lo largo de las generaciones, entra en las almas santas. Y forma amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama solo al que convive con la sabiduría. Ella es más hermosa que el sol. Y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz, resulta superior. Porque a la luz le sucede la noche. Pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Capítulo 8. Ella se extiende con fuerza de un extremo a otro del mundo. Y gobierna el universo con bondad. La amé y la busqué desde mi juventud. Procuré hacerla mi esposa. Y me enamoré de su hermosura. Ella realza la nobleza de su origen. Al convivir con Dios. Y el Señor del universo la ama. Es iniciada en la ciencia de Dios. Y escoge sus obras. Si la riqueza es un bien deseable en la vida. ¿Qué hay más rico que la sabiduría? ¿Qué lo produce todo? Y si la inteligencia es la que actúa. ¿Quién más que ella es artífice de lo que existe? Si alguien ama la justicia. Las virtudes son sus frutos. Enseña templanza y prudencia. Justicia y fortaleza.
Cosas más útiles para los hombres en la vida. Si alguien desea una gran experiencia, ella conoce el pasado y adivina el porvenir. Entiende los discursos y descifra los enigmas. Prevé señales y prodigios y los acontecimientos de las épocas y los tiempos. Decidí, pues, tomarla por compañera de mi vida, sabiendo que sería mi consejera en el bien y mi consuelo en las preocupaciones y en la tristeza. Por su causa tendré gloria entre las multitudes y honor ante los ancianos, aun siendo joven. Seré reconocido como perspicaz en los juicios y admirado en presencia de los poderosos. Si callo, esperarán. Si hablo, prestarán atención. Y si me extiendo en palabras, pondrán la mano sobre su boca. Por medio de ella alcanzaré la inmortalidad. Y dejaré un recuerdo eterno a los que vengan después de mí. Gobernaré pueblos. Y las naciones me estarán sometidas. Príncipes terribles temerán cuando oigan hablar de mí. Me mostraré bondadoso con el pueblo. Y valiente en la guerra. Al volver a mi casa descansaré junto a ella. Porque su trato no causa amargura. Ni su convivencia produce tristeza. Sino alegría y gozo. Reflexionando en mi interior sobre estas cosas. Y considerando en mi corazón. Que la inmortalidad está en la unión con la sabiduría. Que hay un noble deleite en su amistad. Y riqueza inagotable en la obra de sus manos. Inteligencia en su compañía. Y gloria en la participación de sus palabras. Iba por todas partes buscándola para hacerla mía. Era yo un joven de buenas disposiciones. Y me tocó en suerte un alma buena. O más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin mancha. Pero comprendiendo que no podría poseer la sabiduría, si Dios no me la concedía. Y ya era prudencia saber de quién venía este don. Me dirigí al Señor y le supliqué. Y con todo mi corazón dije. Capítulo 9. Dios de los padres y Señor de la misericordia. Que hiciste todas las cosas con tu palabra. Y con tu sabiduría formaste al hombre. Para que dominara sobre las criaturas hechas por ti. Y gobernara el mundo con santidad y justicia. Y administrara el juicio con rectitud de corazón. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono. Y no me excluyas del número de tus hijos. Porque yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. Hombre débil y de vida breve. Incapaz de comprender el juicio y las leyes. Aunque alguno sea perfecto entre los hombres. Si le falta la sabiduría que viene de ti, será tenido en nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo. Y juez de tus hijos e hijas. Me mandaste edificar un templo en tu monte santo. Y un altar en la ciudad de tu morada. Imagen de la tienda santa. Que habías preparado desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras. Y que estaba presente cuando hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos. Y lo que es recto según tus mandamientos. Envíala desde los cielos santos. Mándala desde tu trono de gloria. Para que esté conmigo y trabaje a mi lado. Y así conozca lo que te agrada. Porque ella lo sabe y lo comprende todo. Y me guiará prudentemente en mis acciones. Y me protegerá con su gloria. Así serán aceptables mis obras. Gobernaré a tu pueblo con justicia. Y seré digno del trono de mi Padre. ¿Qué hombre puede conocer el designio de Dios? ¿O quién puede comprender lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son inseguros. Y nuestros razonamientos pueden equivocarse. Porque el cuerpo corruptible pesa sobre el alma. Y esta morada terrenal oprime la mente pensativa. Con dificultad conocemos lo que hay en la tierra. Y apenas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que está en los cielos? Quien hubiera conocido tu voluntad. Si tú no le hubieras dado la sabiduría. Y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu. Así se enderezaron los caminos de los que están en la tierra. Los hombres aprendieron lo que te agrada. Y fueron salvados por la sabiduría. Capítulo 10. Ella protegió al primer hombre, padre del mundo. Cuando fue creado solo.
lo libró de su caída. Y le dio poder para dominar todas las cosas. Pero cuando el injusto se apartó de ella en su cólera, pereció por su furor fratricida. A causa de él, la tierra fue inundada. Pero la sabiduría volvió a salvarla, guiando al justo por medio de un débil madero. Cuando las naciones, unidas en su maldad, fueron confundidas, ella reconoció al justo. Y lo conservó irreprochable ante Dios, manteniéndolo fuerte frente al amor por su Hijo. Cuando los impíos perecían, ella libró al justo que huía del fuego, que descendía sobre la Pentápolis. De su maldad aún quedan vestigios. Una tierra humeante, estéril. Plantas que dan fruto fuera de tiempo. Y una columna de sal, recuerdo de un alma incrédula. Por haber despreciado la sabiduría. No solo sufrieron el daño de no conocer el bien, sino que dejaron a los hombres un recuerdo de su insensatez, para que no quedaran ocultas sus faltas. Pero la sabiduría libró de sus sufrimientos a los que la servían. Ella guió al justo por caminos rectos. Cuando huía de la ira de su hermano, le mostró el reino de Dios. Y le dio conocimiento de las cosas santas. Lo hizo prosperar en sus trabajos. Y multiplicó el fruto de sus fatigas. Lo asistió contra la codicia de sus opresores. Y lo enriqueció. Lo protegió de sus enemigos. Y lo defendió de los que le tendían trampas. En duro combate le concedió la victoria. Para que supiera que la piedad es más fuerte que todo. No abandonó al justo cuando fue vendido, sino que lo libró del pecado. Descendió con él a la prisión. Y no lo dejó en cadenas. Hasta entregarle el cetro real. Y poder sobre sus opresores. Demostró la falsedad de sus acusadores. Y le concedió gloria eterna. Ella libró a un pueblo santo y a una raza irreprochable. De una nación opresora. Entró en el alma de un siervo del Señor. Y resistió a reyes temibles con prodigios y señales. Dio a los santos la recompensa de sus trabajos. Los condujo por un camino admirable. Fue para ellos sombra durante el día. Y resplandor de estrellas durante la noche. Los hizo pasar el mar rojo. Y los condujo a través de grandes aguas. Sumergió a sus enemigos. Y los arrojó desde lo profundo del abismo. Por eso los justos despojaron a los impíos. Y celebraron, Señor, tu santo nombre. Alabando unánimes tu mano protectora. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos. Y soltó la lengua de los niños. Capítulo 11. Ella hizo prosperar sus empresas. Por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhabitado. Y acamparon en lugares inaccesibles. Se enfrentaron a sus enemigos. Y rechazaron a sus adversarios. Cuando tuvieron sed, te invocaron. Y se les dio agua de una roca escarpada. Y remedio para su sed de una piedra dura. Porque por lo mismo que sus enemigos fueron castigados, ellos fueron beneficiados en su necesidad. En lugar del río permanente. Enturbiado con sangre y barro. Para castigo del decreto que mandaba matar a los niños. Les diste agua abundante de manera inesperada. Mostrando así, por la sed que entonces sufrieron. Como habías castigado a sus adversarios. Porque cuando fueron probados, aunque corregidos con misericordia, comprendieron cómo los impíos eran atormentados. Y castigados con ira. A estos los probaste como un padre que amonesta. Pero a aquellos los examinaste como un rey severo que condena. Tanto si estaban lejos como si estaban cerca. Eran igualmente atormentados. Un doble dolor se apoderó de ellos. Y gemían al recordar lo pasado. Porque al oír que por sus propios castigos, aquellos otros eran beneficiados. Reconocieron la mano del Señor. Al que antes habían rechazado. Y del que se burlaban cuando era expuesto. Al final lo admiraron. Al ver que su sed no era como la de los justos. En lugar de los razonamientos insensatos de su injusticia. Por los cuales se extraviaban adorando animales irracionales. Y despreciables.
Enviaste contra ellos una multitud de animales sin razón, para castigarlos. Y así comprendieran que con aquello mismo con que uno peca, con eso es castigado. Porque no era imposible para tu mano todopoderosa, que había creado el mundo de una materia informe, enviar contra ellos una multitud de osos o leones feroces, o fieras desconocidas, recién creadas, llenas de furia, que exhalaran un aliento de fuego, despidieran humo pestilente, o lanzaran terribles chispas por los ojos. No solo podían destruirlos con su ataque, sino que también su aspecto los aterraría. Aún sin eso, podían caer de un solo soplo, perseguidos por la justicia, y dispersados por el aliento de tu poder. Pero tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Porque tú siempre puedes desplegar tu gran poder. ¿Y quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? El mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como una gota de rocío que cae sobre la tierra al amanecer. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Y pasas por alto los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas todo cuanto existe, y no aborreces nada de lo que has hecho. Porque, si algo odiaras, no lo habrías creado. ¿Y cómo podría subsistir algo, si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría, si no lo hubieras llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos. Señor, amigo de la vida. Capítulo 12. Tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Les recuerdas en que pecan. Y los amonestas. Para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor. A los antiguos habitantes de tu tierra santa. Los aborreciste. Por sus acciones detestables. Prácticas de magia y ritos impíos. Asesinatos despiadados de niños. Y banquetes de carne y sangre humana. Iniciados en misterios sacrílegos. Esos padres, asesinos de vidas indefensas. Quisiste destruirlos por mano de nuestros padres. Para que la tierra que tú estimabas sobre todas recibiera una colonia digna de los hijos de Dios. Pero, aun tratándose de ellos, que eran hombres, los trataste con indulgencia, enviando como precursores de tu ejército enjambres de avispas para exterminarlos poco a poco. No porque no pudiera someter a los impíos a los justos en combate, o destruirlos de una vez con fieras terribles, o con una sola palabra poderosa, sino que, al juzgarlos poco a poco, les dabas ocasión de arrepentirse, aunque no ignorabas que su origen era perverso, que su maldad era innata, y que su manera de pensar no cambiaría jamás. Eran una raza maldita desde el principio. Pero no por temor a nadie. Dejabas impunes sus pecados. ¿Quién podría decirte, qué has hecho? ¿O quién oponerse a tu juicio? ¿Quién te acusará por destruir a las naciones que tú creaste? ¿Quién se levantará contra ti como defensor de hombres injustos? Porque fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todas las cosas. A quien tengas que demostrar que tus juicios no son injustos. No hay rey ni soberano que pueda enfrentarse a ti por aquellos a quienes castigaste. Siendo justo, gobiernas todas las cosas con justicia. Y consideras indigno de tu poder condenar a quien no merece castigo. Tu poder es el principio de la justicia. Y tu dominio sobre todo te hace indulgente con todos. Muestras tu fuerza cuando no se cree en la plenitud de tu poder. Y reprendes la audacia de los que lo conocen. Pero tú, dueño de la fuerza, juzgas con moderación. Y nos gobiernas con gran indulgencia. Porque puedes hacer uso de tu poder cuando quieras. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano. Y llenaste a tus hijos de esperanza, al darles la posibilidad de arrepentirse de sus pecados. Porque si a los enemigos de tus hijos, merecedores de muerte, los castigaste con tanta consideración y paciencia, dándoles tiempo y ocasión para apartarse de su maldad, con cuanta mayor atención has juzgado a tus hijos, con cuyos padres hiciste juramentos y alianzas llenas de promesas.
mientras a nosotros nos corriges. A nuestros enemigos los azotas 1000 veces más. Para que, al juzgar, pensemos en tu bondad. Y al ser juzgados, esperemos tu misericordia. Por eso, también a los que vivían neciamente y con injusticia, los atormentaste con sus propias abominaciones. Porque se extraviaron gravemente por los caminos del error, teniendo por dioses a los animales más viles y despreciables, dejándose engañar como niños sin razón. Por eso, como a niños insensatos, les enviaste un castigo que era una burla. Pero los que no se dejaron corregir, por una reprensión que parecía juego, experimentaron un castigo digno de Dios. Porque, irritados por los sufrimientos que les causaban, aquellos mismos seres que consideraban dioses, al verlos castigados por ellos, reconocieron al verdadero Dios, al que antes se negaban a conocer. Por eso vino sobre ellos la condena definitiva. Capítulo 13. Vanos son por naturaleza todos los hombres, que ignoraron a Dios, y no fueron capaces de conocer al que es, a partir de las cosas buenas que se ven, ni, al considerar sus obras, reconocieron al artífice, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, al círculo de las estrellas, al agua impetuosa, o a los astros del cielo que rigen el mundo. Sí, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto más excelente es su Señor. Porque el autor de la belleza es quien los creó. Y si los admiraron por su poder y actividad, comprendan, por ellos, cuánto más poderoso es quien los formó. Porque por la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega, por analogía, a contemplar a su Creador. Pero a estos se les puede perdonar, porque tal vez se extravían buscando a Dios, y deseando encontrarlo, se ocupan de sus obras y las investigan, y se dejan seducir por lo que ven, porque las cosas visibles son hermosas. Sin embargo, ni siquiera ellos son excusables. Porque si pudieron conocer tanto, que fueron capaces de investigar el mundo, ¿cómo no encontraron más fácilmente a su Señor? Más desgraciados aún son los que ponen su esperanza en objetos muertos, y llaman dioses a las obras de manos humanas. Oro y plata trabajados con arte, figuras de animales, o piedra inútil, obra de una mano antigua. Un leñador, por ejemplo, corta un árbol manejable. Le quita con habilidad toda su corteza. Y, con destreza, lo trabaja. Y hace con él un objeto útil para la vida. Con los restos de su trabajo se prepara la comida. Y queda satisfecho. Pero con lo que sobra, que no sirve para nada, un tronco torcido y lleno de nudos, lo toma y lo talla en sus ratos libres. Le da forma con habilidad. Y lo hace semejante a la imagen de un hombre. O a la figura de algún animal despreciable. Lo recubre de minio. Le da color rojo a su superficie. Y tapa cuidadosamente todos sus defectos. Luego le prepara una morada adecuada. Y lo coloca en la pared, sujetándolo con un clavo. Se asegura de que no se caiga, sabiendo que no puede ayudarse a sí mismo. Porque es solo una imagen. Y necesita ayuda. Y luego le dirige súplicas por sus bienes, por su matrimonio y por sus hijos. No se avergüenza de hablarle a un ser sin vida. Y pide salud a un débil, vida a un muerto, auxilio a quien no puede moverse. Para un viaje, invoca a quien no puede caminar. Y para negocios, trabajos y éxito en sus manos. Pide fuerza a quien no tiene vigor en sus manos. Capítulo 14. Otro, disponiéndose a navegar y a atravesar las olas bravías. Invoca a un leño más frágil que la nave que lo transporta. Porque ésta fue inventada por el deseo de ganancia. Y construida por la sabiduría del artesano. Pero es tu providencia, Padre, la que la gobierna. Pues abriste un camino en el mar. Y una senda segura entre las olas. Mostrando que puedes salvar de todo. De modo que aún sin experiencia alguien pueda embarcarse.
No quieres que queden sin fruto las obras de tu sabiduría. Por eso los hombres confían sus vidas a un simple leño. Y, atravesando las olas en una embarcación, se salvan. También en el principio. Cuando perecían los soberbios gigantes. La esperanza del mundo se refugió en una balsa. Y, guiada por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva generación. Bendito es el leño por medio del cual se hace la justicia. Pero maldito el ídolo hecho por manos humanas. Tanto el que lo hace como el que lo adora. El primero, por haberlo fabricado. Y el segundo, por llamar Dios a lo que es corruptible. Dios detesta tanto al impío como a su impiedad. Y la obra será castigada junto con su autor. Por eso también las obras de los ídolos serán castigadas. Porque, en la creación de Dios, se han convertido en abominación. En tropiezo para las almas de los hombres. Y en trampa para los pies de los insensatos. El origen de la idolatría fue el deseo de gloria. Y su invención, la corrupción de la vida. No existía desde el principio. Ni existirá para siempre. Por la vanidad de los hombres entró en el mundo. Y por eso se ha decretado su pronta destrucción. Un padre, consumido por un dolor prematuro. Hizo una imagen de su hijo arrebatado antes de tiempo. Y al que antes era un hombre muerto. Comenzó a honrarlo como a un dios. Estableciendo entre sus siervos ritos y misterios. Con el paso del tiempo, esta impía costumbre se arraigó. Y se convirtió en ley. Y por mandato de los gobernantes. Se rendía culto a las imágenes. A quienes no podían honrar en persona por vivir lejos. Reproducían su figura visible. Y así honraban con fervor al ausente como si estuviera presente. El afán del artista contribuyó también a extender este culto entre los ignorantes. Porque, queriendo agradar al que lo empleaba, se esforzaba en embellecer la imagen. Y la multitud, atraída por la gracia de la obra, tomó por objeto de culto al que antes había sido honrado como hombre. Esto fue una trampa para la vida. Porque los hombres, esclavos de la desgracia o del poder, dieron a piedras y leños el nombre incomunicable. Y no les bastó errar en el conocimiento de Dios, sino que, viviendo en una gran lucha de ignorancia, llaman paz a tan grandes males. Celebran iniciaciones infanticidas, ritos secretos o desenfrenadas orgías. Ya no guardan pureza ni en la vida ni en el matrimonio, sino que unos matan a otros con engaño, o se afligen con adulterio. Todo es confusión, sangre y homicidio. Robo y fraude, corrupción, infidelidad. Tumulto, perjurio. Perturbación de los buenos, ingratitud. Mancha de las almas, perversión sexual. Desorden en el matrimonio, adulterio y desenfreno. Porque el culto a los ídolos sin nombre es principio, causa y fin de todo mal. En efecto, o se entregan a diversiones insensatas. O profetizan falsamente. O viven injustamente. O juran en falso con facilidad. Confiando en ídolos sin vida. No esperan sufrir daño por sus juramentos injustos. Pero por ambas cosas les llegará el castigo merecido. Por haber pensado mal de Dios, entregándose a los ídolos. Y por haber jurado injustamente, despreciando la santidad. Porque no es el poder de aquellos en quienes juran lo que castiga a los malvados, sino la justicia que persigue siempre las faltas. Capítulo 15. Pero tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel. Paciente y gobiernas todas las cosas con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, porque conocemos tu poder. Pero no pecaremos, sabiendo que te pertenecemos. Conocerte es la perfecta justicia. Y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. No nos han extraviado ni la invención perversa de los hombres. Ni el inútil trabajo de pintores. Imágenes manchadas con diversos colores. Cuya vista seduce a los insensatos. Y despierta el deseo de una figura sin vida. Amantes del mal y dignos de tales esperanzas. Son los que hacen, desean y adoran esas cosas. El alfarero amasa con esfuerzo la arcilla blanda.
Y modela cada objeto para nuestro uso. Con la misma masa hace vasijas para usos nobles. Y otras para usos contrarios. Pero ¿cuál será el uso de cada una? Lo decide el mismo alfarero. Con trabajo inútil modela un dios vano. Con el mismo barro del que él mismo fue hecho hace poco. Y dentro de poco volverá a la tierra. De donde fue tomado. Cuando se le reclame la vida que le fue prestada. Pero no se preocupa de que ha de morir. Ni de que su vida es breve. Sino que compite con los orfebres y plateros. Imita a los que trabajan el bronce. Y considera una gloria fabricar cosas falsas. Su corazón es ceniza. Su esperanza más vil que el polvo. Y su vida más despreciable que el barro. Porque no conoció a quien lo formó. Al que le infundió un alma activa. Y le insufló un espíritu de vida. Consideró nuestra vida como un juego. Y la existencia como un mercado lucrativo. Pensando que de todo, incluso del mal, se puede sacar provecho. Sabe más que nadie que peca. Al fabricar con materia terrestre. Vasos frágiles e ídolos. Pero los más insensatos. Y más miserables que un alma infantil. Son todos los enemigos de tu pueblo. Que lo oprimen. Porque tuvieron por dioses. A todos los ídolos de las naciones. Que no pueden usar los ojos para ver. Ni la nariz para respirar el aire. Ni los oídos para oír. Ni los dedos de sus manos para tocar. Y sus pies son inútiles para caminar. Porque fue un hombre quien los hizo. Y quien recibió prestado el espíritu los modeló. Pues ningún hombre puede hacer un Dios semejante a sí mismo. Siendo mortal, hace con manos impías algo muerto. Pues él es mejor que los objetos que adora. Ya que tiene vida, mientras que ellos jamás. Además, adoran a los animales más despreciables. Que, comparados con otros, son inferiores en inteligencia. Ni siquiera son hermosos para despertar deseo. Como otros animales. Sino que están privados de la aprobación de Dios. Y de su bendición. Capítulo 16. Por eso fueron castigados justamente por medio de animales semejantes. Y atormentados por una multitud de bestias. En lugar de este castigo. Tú trataste con bondad a tu pueblo. Preparándole como alimento un manjar exquisito. Las codornices para satisfacer su apetito. Así, mientras tus enemigos, deseosos de alimento, perdían el apetito por el asco que les producían. Los animales enviados contra ellos. Los tuyos, después de haber pasado necesidad por poco tiempo, disfrutaron de un alimento extraordinario. Era justo que a aquellos opresores les sobreviniera una indigencia inevitable. Mientras que a los tuyos solo se les mostrara cómo eran castigados sus enemigos. Cuando los atacó el furor terrible de fieras salvajes. Y perecían por las mordeduras de serpientes sinuosas. Tu ira no duró hasta el fin. Fueron turbados por un breve tiempo como advertencia. Teniendo una señal de salvación. Para recordarles el mandato de tu ley. El que se volvía hacia ella era salvado. No por lo que veía. Sino por ti, Salvador de todos. Y con esto convenciste a nuestros enemigos. De que tú eres quien libra de todo mal. A ellos los mataban las picaduras de langostas y moscas. Y no se halló remedio para su vida. Porque merecían ser castigados por tales plagas. Pero a tus hijos ni siquiera los dientes de serpientes venenosas lograron vencerlos. Porque tu misericordia vino en su ayuda y los sanó. Eran mordidos para que recordaran tus palabras. Pero eran rápidamente salvados. Para que no cayeran en un profundo olvido. Ni quedaran privados de tu beneficio. No los curó ni hierba ni emplasto alguno. Sino tu palabra, Señor. Que sana todas las cosas. Porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Haces descender a las puertas del abismo. Y de allí haces volver. El hombre puede matar por su maldad. Pero no puede hacer volver el espíritu que se ha ido. Ni rescatar el alma que ha sido recibida. Es imposible huir de tu mano.
Los impíos que se negaban a conocerte fueron azotados por la fuerza de tu brazo, perseguidos por lluvias extraordinarias, granizo y tormentas irresistibles, y consumidos por el fuego. Lo más sorprendente era que, en medio del agua que todo lo apaga, el fuego cobraba más fuerza. Porque el mundo combate en favor de los justos. A veces la llama se moderaba, para no consumir a los animales enviados contra los impíos. De modo que, al verlo, comprendieran que eran perseguidos por el juicio de Dios. Y otras veces ardía con más fuerza que el fuego mismo, en medio del agua, para destruir las cosechas de una tierra injusta. En cambio, alimentaste a tu pueblo con el pan de los ángeles. Y les enviaste desde el cielo, sin esfuerzo, un pan preparado, que contenía todo deleite, y se adaptaba a todos los gustos. Este alimento manifestaba tu dulzura hacia tus hijos. Porque, acomodándose al gusto de quien lo comía, se transformaba en lo que cada uno deseaba. La nieve y el hielo resistían al fuego sin derretirse. Para que supieran que el fuego, ardiendo en el granizo y centelleando en la lluvia, destruía los frutos de los enemigos. Pero también este fuego olvidaba su propia fuerza, para que fueran alimentados los justos. Porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, se tensa para castigar a los injustos, y se suaviza para beneficiar a los que confían en ti. Por eso, transformándose de 1000 maneras, servía a tu gracia, que alimenta a todos, según el deseo de los necesitados. Para que tus hijos, Señor, a quienes amas, aprendieran que no son los frutos los que alimentan al hombre, sino tu palabra la que sostiene a los que creen en ti. Lo que no era destruido por el fuego se derretía simplemente al ser calentado por un rayo de sol, para que se supiera que es necesario adelantarse al sol, para darte gracias, y acudir a ti al despuntar el día. Porque la esperanza del ingrato se derrite como hielo en invierno, y se disuelve como agua inútil. Capítulo 17. Grandes e incomprensibles son tus juicios. Por eso las almas sin instrucción se extraviaron. Porque los impíos, creyendo poder oprimir a una nación santa, quedaron prisioneros de las tinieblas, y encadenados a una larga noche, encerrados bajo sus techos. Huían de la providencia eterna. Creían permanecer ocultos en sus pecados secretos. Pero fueron dispersados bajo el oscuro velo del olvido, aterrados por espantos, y perturbados por apariciones. Ni siquiera el rincón que los resguardaba los libraba del miedo, porque ruidos aterradores resonaban a su alrededor, y espectros de rostros sombríos se les aparecían. Ningún fuego tenía fuerza suficiente para alumbrar, ni el brillo resplandeciente de los astros podía iluminar aquella noche tenebrosa. Solo brillaba para ellos una llama espantosa, que aparecía por sí misma. Y, aterrados por aquella visión desconocida, consideraban peor lo que veían. Los artificios de la magia quedaban sin fuerza, y la jactancia de la sabiduría era vergonzosamente desmentida. Los que prometían ahuyentar temores y turbaciones de un alma enferma, estaban ellos mismos enfermos de un miedo ridículo. Aunque nada terrible los inquietaba, sobresaltados por el paso de animales y el silbido de reptiles, morían de espanto, negándose incluso a mirar el aire, del que nadie puede escapar. La maldad, cobarde por naturaleza, se condena a sí misma, y oprimida por la conciencia, siempre exagera los peligros. Porque el miedo no es otra cosa que el abandono de los recursos de la razón. Y cuanto más débil es la esperanza interior, tanto mayor parece la ignorancia de la causa que produce el tormento. Durante aquella noche realmente impotente, salida de las profundidades del abismo sin poder, mientras dormían el mismo sueño, eran agitados por fantasmas monstruosos, o desfallecían por la debilidad de su alma, porque un terror repentino e inesperado se había apoderado de ellos. Así,
cualquiera que allí caía. Quedaba encerrado en una prisión sin hierro. Aprisionado en aquella noche. Fuera labrador o pastor. O trabajador del campo solitario. Era sorprendido y sufría la misma suerte inevitable. Porque todos estaban atados por una misma cadena de tinieblas. El silbido del viento. El canto melodioso de las aves en las frondosas ramas. El ruido acompasado del agua que corre con fuerza. El estrépito violento de rocas que se derrumban. La carrera invisible de animales que saltan. El rugido de las fieras más salvajes. Y el eco que retumba en los valles montañosos. Todo los llenaba de terror y los paralizaba. Mientras tanto, el mundo entero estaba iluminado. Por una luz resplandeciente. Y se entregaba sin impedimento a sus trabajos. Solo sobre ellos se extendía una pesada noche. Imagen de las tinieblas que los aguardaban. Pero eran para sí mismos más pesados que la oscuridad. Capítulo 18. Pero para tus santos había una luz esplendorosa. Aquellos oían su voz, pero no veían su figura. Y los consideraban felices por no haber sufrido. Les daban gracias porque, después de haber sido maltratados, no se vengaban. Y les pedían perdón por su enemistad. En lugar de tinieblas, les diste una columna de fuego. Que los guiaba en el camino desconocido. Y un sol inofensivo para su gloriosa peregrinación. Aquellos, en cambio, merecían ser privados de la luz. Y encerrados en las tinieblas. Ellos que habían retenido prisioneros a tus hijos. Por quienes había de darse al mundo la luz incorruptible de la ley. Cuando decidieron matar a los niños de los santos. Y uno solo fue expuesto y salvado. Tú, para castigarlos, les quitaste una multitud de hijos. Y los hiciste perecer a todos a la vez en aguas impetuosas. Aquella noche había sido anunciada de antemano a nuestros padres. Para que, sabiendo con certeza en qué promesas habían creído, cobraran ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos. Y la ruina de sus enemigos. Porque con lo mismo que castigaste a nuestros adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los hijos santos de los justos ofrecían sacrificios en secreto. Y de común acuerdo establecieron esta ley divina. Que los santos compartirían por igual los bienes y los peligros. Y ya entonces entonaban los cantos de los padres. Pero de los enemigos se elevaba un clamor discordante. Y resonaba el lamento por los hijos que lloraban. Un mismo castigo alcanzó al esclavo y al amo. Y el hombre común sufrió lo mismo que el rey. Todos, por igual, tuvieron innumerables muertos. Abatidos por una misma muerte. Y los vivos no bastaban para sepultarlos. Porque en un instante fue aniquilada su descendencia más preciosa. Aquellos que no creían en nada por causa de sus hechicerías. Al ver la muerte de los primogénitos, reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Mientras todo estaba sumido en un profundo silencio. Y la noche estaba en la mitad de su curso. Tu palabra omnipotente, desde el cielo, desde tu trono real. Se lanzó como guerrero implacable en medio de la tierra destinada al exterminio. Llevaba como espada afilada tu decreto irrevocable. Y, deteniéndose, llenó todo de muerte. Tocaba el cielo y caminaba sobre la tierra. Entonces, de repente, visiones de sueños terribles los turbaron. Y temores inesperados cayeron sobre ellos. Uno tras otro caían medio muertos. Mostrando la causa de su muerte. Porque los sueños que los perturbaban se lo habían anunciado de antemano. Para que no perecieran sin saber por qué sufrían tales males. También el justo experimentó el ataque de la muerte. Y una multitud pereció en el desierto. Pero la ira no duró mucho tiempo. Porque un hombre intachable se apresuró a interceder. Llevando el arma de su ministerio, la oración. Y el sacrificio expiatorio del incienso. Se enfrentó a la ira y puso fin al castigo. Mostrando que era tu servidor. Venció la ira no por la fuerza del cuerpo. Ni por el poder de las armas. Sino por la palabra. Sometiendo al castigador. Recordándole los juramentos hechos a los padres. Y las alianzas.
cuando ya los muertos caían unos sobre otros. Él se interpuso, contuvo la ira. Y cortó el paso hacia los vivos. Porque en su vestidura larga estaba representado todo el mundo. Y en las piedras preciosas estaban grabados los nombres gloriosos de los padres. Y tu majestad sobre la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador retrocedió y tuvo miedo. Porque bastaba esa sola prueba de la ira. Capítulo 19. Pero sobre los impíos se abatió una ira implacable hasta el fin. Porque Dios sabía de antemano lo que iban a hacer. Que, después de permitir la salida de su pueblo y despedirlos con urgencia, cambiarían de parecer y los perseguirían. Cuando aún estaban ocupados en sus lamentos y lloraban sobre las tumbas de sus muertos, tomaron otra decisión insensata y persiguieron como fugitivos a los que habían expulsado con súplicas. El destino que merecían los arrastró hasta ese extremo, haciéndoles olvidar lo sucedido, para que completaran el castigo que faltaba a sus tormentos, y para que tu pueblo realizara una maravillosa travesía, mientras ellos encontraban una muerte extraña. Porque toda la creación, obedeciendo tus mandatos, era transformada en su naturaleza, para que tus hijos fueran protegidos sin daño. Se vio la nube cubriendo el campamento con su sombra. Y donde antes había agua, apareció tierra seca. Del mar rojo se abrió un camino sin obstáculos. Y de las olas impetuosas surgió una llanura verde, por donde pasó toda la nación protegida por tu mano. Después de haber contemplado prodigios admirables. Como caballos en pradera. Como corderos saltaron. Alabándote, Señor, que los habías liberado. Recordaban aún lo sucedido durante su destierro. Como la tierra, en lugar de animales, produjo mosquitos. Y el río arrojó una multitud de ranas. Y más tarde vieron una nueva especie de aves. Cuando, movidos por el deseo, pidieron manjares delicados. Porque para satisfacerlos, subieron codornices desde el mar. En cambio, los castigos cayeron sobre los pecadores, precedidos por señales de violentos truenos. Sufrieron justamente por sus maldades, pues habían mostrado un odio más intenso hacia los extranjeros. Otros no recibieron a desconocidos, pero estos esclavizaron a huéspedes bienhechores. Y no solo eso, sino que habrá un juicio contra ellos, porque recibieron con hostilidad a extranjeros. En cambio, aquellos acogieron con alegría a quienes ya participaban de sus mismos derechos. Pero luego los oprimieron con trabajos forzados. Por eso fueron heridos de ceguera, como los de Sodoma ante la puerta del justo. Cuando, rodeados de densas tinieblas, cada uno buscaba la entrada de su casa. Los elementos cambiaban entre sí sus propiedades, como en un instrumento musical, que modifica el tono sin cambiar la melodía. Como puede observarse claramente en los hechos. Animales terrestres se volvieron acuáticos. Y los que nadaban pasaron a la tierra. El fuego aumentaba su fuerza en el agua. Y el agua olvidaba su propiedad de apagar. Las llamas, en cambio, no consumían la carne de los animales que caminaban en medio de ellas, ni derretían el alimento celestial, semejante al hielo, pero fácil de deshacerse. Porque en todo, Señor, engrandeciste a tu pueblo. Y lo glorificaste. No lo abandonaste, sino que lo asististe en todo tiempo y lugar.